Estás escuchando Recuerdos de Radio. Preproducción, producción y realización. Quien les habla: Tomás. Ya escuchaste el primer programa en este mismo dial. Y ahora te traigo la continuación de Recuerdos de Radio. A veces cuando se habla de recuerdos de radio enseguida se piensa en radios retro. Y con ello nos hacen escuchar temas musicales antiguos, que nunca pasan de moda. Pero eso es lo más fácil. Y a mí me gustan otros desafíos. Cuando tenía en el aire Radio Retro te contaba las anécdotas de las publicidades radiales y que ya más recientes esas publicidades salían también en la televisión. Luego te pasaba el spot original de la época. Realmente el trabajo de preproducción era arduo. Bueno, redoblando ese desafío, hoy tenés este programa donde vamos a viajar juntos con nuestra memoria. Los nacidos en las décadas del 50 y del 60 nos hemos criado con una radio. Bueno, yo con orgullo digo que soy de los principios de la década del 50. Y no me considero viejo, solo un poco más vivido que algunos amigos míos. En la década de 1950, la radio argentina contó con una serie de locutores destacados que marcaron el auge de la era dorada de la radio. Algunos de los más reconocidos fueron: José María Muñoz, conocido por su programa La Oral Deportiva, uno de los más populares de la época. Antonio Carrizo, un histórico periodista deportivo, también conocido por sus participaciones en programas radiales. Hugo Guerrero Martínez, un locutor muy popular en la radio, especialmente en la época dorada. Fernando Bravo, un locutor muy querido por el público, conocido por su estilo enérgico y cercano. Juan Alberto Badía, un periodista y locutor destacado, conocido por su trayectoria en la radio. Carlos Beillar, un locutor conocido por su estilo humorístico y su capacidad para conectar con el público. Alejandro Dolina, aunque su fama creció más adelante, Dolina ya comenzaba a destacar en la radio en esa época. Además de estos, muchos otros locutores se hicieron populares en la época, como Adolfo, Fito, Salinas y Pedro Aníbal Mansilla, conductores de programas como Modar en la Noche y Música con Tom Sonny Williams, que fueron pioneros en la difusión del rock nacional. Hemos crecido con grandes locutores y enormes programas radiales como Héctor Larrea, que se los traje en el programa anterior, y Badía también. Y continuando con los grandes, por un lado tenemos a Juan Carlos Mareco Iturburúa, conocido como Juan Carlos Mareco o Pinocho, nacido el 20 de enero de 1926 en Buenos Aires, y falleció el 8 de octubre de 2009. Fue un conductor de radio y televisión, comediante, cantante, escritor, compositor y actor uruguayo radicado en Argentina. Ganó 8 premios Martín Fierro. Hizo famosa la expresión cómica, azul quedó. Sus programas más populares fueron La Galera. Amigos, ahora que dices hoy, me has de acordar el de Sergio Cucuyú, que lo llamaban la mayonesa, Sergio, porque la mujer le daba una batida todos los días. Que supo tener apalabrada, no le quiero mentir, a la menor de las camosos, que le decían camiseta corta porque se escapaba cada rato. Bueno, viejo, disculpe, pero sintonicemos en el dial de nuestra fantasía al mismo Pinocho para que lleve la voz de nuestro homenaje. Sintonice. Relito blanco, ¿qué te ofrecí? Ra 95 centésimos. La fue para ti, lo has despreciado. Pero me queda de 7 reales sobre el ramal, que tu cariño de vos sabés. Que fuiste para mí de una potranca prometedora en los 1500 metros y que siempre cebo matecitos para tomar con bizcochitos como cuando estábamos la realísima del sur, una sola milonga. Juan Carlos Mareco o Pinocho tuvo un gran éxito interactuando con el Topo Gigio, el muñeco creado por María Perego. Otros grandes éxitos fueron Casino Phillips,
Cordialmente, Pinocheando. Y el show de Pinocho. Hugo Guerrero Martinelli. Apodado el peruano parlanchín. Pero su verdadero nombre era Hugo Tomás Tiburcio del Mar Guerrero de Ávila Martinelli. Llegó a la Argentina en 1955 contratado para animar el exitoso programa El Club de los Discómanos. Hugo Guerrero Martinelli en Radio Carp. Cautivó a la audiencia con más de 48 años de trayectoria en radio, donde fue reconocido como uno de los más innovadores en el medio radial. Con una risa burlona, atrajo a las mujeres argentinas con el timbre de su voz. Fue censurado en varias ocasiones por gobiernos militares y democráticos del país. Creó éxitos radiales memorables como Splendid Show, Radio Splendid, El Show del Minuto, Radio Splendid, Radio Belgrano y Reencuentro, Radio Continental, FM Horizonte. En televisión hizo Concierto Show, 1979, por Canal 13, Reencuentro, 1994 a 1995, Sabor y Color del Brasil, 1996, 1997, ambos por Crónica TV, pero su programa más exitoso se llamó A Solas y consistía en entrevistas íntimas a celebridades y personalidades, donde preguntaba sobre todos los temas incluso sexuales, considerados muchas veces tabú por los gobiernos y hasta por la sociedad argentina. También condujo el noticiero nocturno ATC 24 de ATC de 1991 a 1993. Junto a Cacho Fontana, Héctor Larrea, Carlos Rodari y Antonio Carrizo, integró el grupo de los mejores y más reconocidos locutores de radio de la Argentina de las últimas décadas. En esa época se ganaban con esta profesión hasta $20.000 estadounidenses por mes. Buenos días. Porque en Buenos Aires, capital federal de la República Argentina, hace un rato que estamos en domingo. Buenos días. Debe ser un defecto mío. No soy hombre de muchas ideas, pero cuando aparece alguna idea que me parece digna de ser tomada en cuenta dentro de mi trabajo, esa idea la voy concretando en un proyecto. Ese proyecto lo convierto en una anotación, convertido que ha sido una anotación de 10 palabras a lo sumo. Comienzo a concretar el trabajo. Si en radio, pues me voy a la consola de sonido y comienzo hablando en criollo a manotear los compact discs, sin ninguna lista de discos, lo que va apareciendo en la mente, y dejo que la música vaya ejerciendo su tarea de seducción de las palabras, y así armo mis programas de radio. Otra de las grandes voces de la radio lo fue Norberto Palese. Seguramente que no te suena, ¿verdad? Nacido en Buenos Aires, 23 de abril de 1932 y fallece 5 de julio de 2022. Claro, fue muy conocido como Jorge Cacho Fontana, fue un locutor de radio y de televisión y animador argentino de celebridad nacional. Dueño de una voz de características inconfundibles que le dieron celebridad nacional, entre 1956 y 1980, fue la voz de la radio argentina y uno de los más apreciados conductores de televisión. En sus inicios, se inició animando las noches del cabaret Chantecler, y en el Tango Bar invitado por su compañero de trabajo y presentador Jorge Loguarro, que se dedicó luego al teatro con el nombre artístico de Carlos Carella. En radio,
Se incorporó a la radio en 1950 como locutor suplente contratado por Julio César Barton, relator de los radioteatros de la radio. Reemplazó a Jaime Font Saravia como animador del programa El Relámpago con Luis Sandrini y Tita Merello. Pero seguramente los que más lo destacó fue el programa Odol Pregunta. Estuvo al aire desde 1956 hasta 1980. Esto significa que duró 24 años en total. En otras palabras, el programa existió durante las siguientes décadas, 1950, 1960 y 1970. Además de integrar el equipo que transmitió el Mundial de Fútbol de 1966 con José María Muñoz y Enzo Ardigó. Fue la 8ª edición de la Copa Mundial de Fútbol y se llevó a cabo entre el 11 y el 30 de julio de 1966. Inglaterra ganó la final contra Alemania Federal por 4-2, después de una prórroga. Pero para mí, lo más destacado que hizo fueron la maratón de 24 horas por Malvinas en televisión. La Noche Negra de Cacho Fontana y Pinky, las 24 horas de las Malvinas, donaciones millonarias y lingotes de oro. El sábado 8 de mayo de 1982 se puso en marcha un programa especial para juntar donaciones para el Fondo Patriótico Malvinas. Gente anónima y todos los famosos, desde Maradona, Mirta Legrand a Moria y Olmedo, dejaron autos de alta gama, cheques, pinturas y joyas para ayudar en la guerra. La lista negra, en la que entraron los conductores y las sospechas del destino de lo recaudado. Las 24 horas de las Malvinas, para el Fondo Patriótico Argentino, en donde el Estudio Mayor de ATC resultó empequeñecido por la notable concurrencia que se presentó a colaborar económicamente con las Fuerzas Armadas. Y a nuestros soldaditos no les llegó nada, ni ropa ni calzados y alimentos. Somos un país que negaron a los héroes de la patria. Los tenemos olvidados y algo nunca visto en el país. Acá se los dejo. Señoras y señores, se inician las 24 horas de las Malvinas Argentinas. Vamos, argentinos, vamos a vencer. Argentinos, sigue su camino. Señoras, gracias a vos, y mucha suerte. Señoras y señores, iniciamos un episodio inédito en la historia de la televisión argentina. Como inédito también es el momento que transcurre en la vida de todos los argentinos. ¿No han sentido ustedes impotencia, angustia, ansiedad ante los acontecimientos de los que somos protagonistas, pero de los que son principales protagonistas todos los hombres de armas de nuestro país? De allí nace entonces la posibilidad de compartir, a partir de este momento, 24 horas consecutivas con todos ustedes. Más cerca en el tiempo tenemos a Lalomir. En 1974 se estableció en Buenos Aires para formarse en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica y al tiempo debutar como locutor en Radio Rivadavia. Además fue empleado en JC Producciones de Julio Cepeda, donde llevó a cabo tareas de edición, musicalización y creación de guiones. Así fue responsable de muchos programas emitidos entonces en Radio Rivadavia, Radio Continental, Radio Mitre, Aspen 102.3 y Radio del Plata. Durante la primera mitad de la década de 1980 llevó adelante, junto a Elizabeth Bernassi, el exitoso programa llamado 9 de la noche en Del Plata FM 95.1. Dupla y formato que repitió para FMRA, un compilado de rock argentino contemporáneo editado por Discos CBS en 1986. Lalomir, Douglas Vinci y Bobby Flores, integrantes de Radio Bangkok. Ya poco después logró el reconocimiento definitivo cuando estaba al frente de Aquí Radio Bangkok en rock y pop.
Bien, yo creo que hay movimiento ya y tenemos en la casa a Palito, que está entrando en este momento al estudio D de El Mundo en Maipú 555, que es tu casa. ¿Cómo te va? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Y Bien. las cámaras de Canal 7 registrando para la primera de la noche este momento tan lindo, porque Palito hace tiempo que no está con nosotros, y mientras charlamos un ratito y preparamos el programa, ya Palito canta La Pulpera de Santa Lucía. Palo, este es un programa, perdón, a la gente de Buenos Aires de arriba abajo. Bueno, muy buenas tardes y estoy muy contento de saludarte, saludar a toda la gente de Radio El Mundo, y me siento muy feliz de encontrarme aquí. Bueno, y mientras tanto, como esto es un programa de Buenos Aires, vas a cantar La Pulpera de Santa Lucía, que es una cosa muy de Buenos Aires, Barracas. Bueno, me viene siendo guitarrero. La pero- calle larga de Montes de Oca. Sí. ¿Sabés que el otro día conté la anécdota de La Pulpera? Hija de un señor unitario que tuvo que exilarse, rubia, de ojos celestes, queda a cargo de un pulpero de la calle Montes de Oca. Ahí se enamora de ella un federal y también un unitario. Nadie sabe que es todo el mundo cree que es la hija del pulpero y es la hija de un unitario exilado en Montevideo. Una historia, Curioso, ¿no? curiosa historia, ¿no? Y de ahí sacaron, y de ahí fue la Claro, inspiración para Héctor Pedro Blomberg Y hace Maciel. esta canción que uno nunca sabe si es verdad o mentira, pero como el arte es realmente mucho más verdad que la realidad a veces, el arte popular sobre todo, que crea leyendas que después se convierten en historia. Entonces La Pulpera de Santa Lucía es todo esto. Más cerca en el tiempo tenemos a Lalomir. En 1974 se estableció en Buenos Aires para formarse en el Instituto Superior de Enseñanza Radiofónica y al tiempo debutar como locutor en Radio Rivadavia. Además fue empleado en JC Producciones de Julio Cepeda, donde llevó a cabo tareas de edición, musicalización y creación de guiones. Así fue responsable de muchos programas emitidos entonces en Radio Rivadavia, Radio Continental, Radio Mitre, Aspen 102.3 y Radio del Plata. Durante la primera mitad de la década de 1980 llevó adelante, junto a Elizabeth Bernassi, el exitoso programa llamado 9 de la noche en Del Plata FM 95.1. Dupla y formato que repitió para FMRA, un compilado de rock argentino contemporáneo editado por Discos CBS en 1986. Lalomir, Douglas Vinci y Bobby Flores, integrantes de Radio Bangkok. Ya poco después logró el reconocimiento definitivo cuando estaba al frente de Aquí Radio Bangkok en rock y pop. Bangkok FM, noticia en la Rock and Pop. Delincuentes drogados de 12 y 15 años aterrorizan a 1.200 familias en Padua. 1200, no hay ningún hombre en esa familia. Pará. 1.200 familias. Delincuentes de 12 y 15 años. Ya no es delincuentes, es directamente un ejército. Bueno, aquí habría que hacer un somero análisis de la información, y esto lo traigo a colación del comunicado que dio un juzgado la semana pasada en relación a hechos que son de conocimiento público y que tenían como protagonista a una menor de edad, acerca del tratamiento que se le debe dar a los menores. Y aquí hay una forma delictiva que dice delincuente. ¿Es un delincuente un menor para ¿cómo se llama? Para el Código Penal? No sabría decir. Bueno, pero sería bueno... Que no se compruebe lo contrario, porque ahí es una presunción nomás, esa es una presunción informativa. Presunción periodística. Claro, es una presunción. Delincuente no es hasta que no se compruebe. Que son delincuentes. Son delincuentes. ¿Por qué son delincuentes? Ahora matado a alguno. ¿Y pero usted lo sabe? ¿Usted tiene la seguridad plena y la prueba prema y semiplena prueba para decirme que esto es así? No. Ah, entonces no nos puede... Entonces cállese la boca. Ponele un balde a Mafato que se le caen las pavadas cuando habla. Bien. Dice decenas de jovencitos... Ah, no eran dos. Ah, yo pensé que eran dos. Decenas. Igual, Dos decenas. 20 años. 2 decenas. No, 20 chicos, digo. Decenas de jovencitos de entre 12 y 15 años que habitualmente en su entrada se vienen pilos los habitantes de un complejo habitacional en la localidad de San Antonio de Padua, donde residen más de... Ahí está, mirá. Me está pidiendo a gritos de nuevo. ¡Ernestina! Voy a tratar... ¡Vení que te fueron! Voy a tratar de subir, A ver, alcanzame el cinturón de seguridad, alcanzalo bien. Ya se me escapó 2 veces este cinturón, ¡Hay mucho viento! Vos anda tirando de la pareja a medida que yo voy subiendo. ¡Dale! ¡Con cuidado! ¡Pará, Ernestina! ¡Para que ya voy, Ernestina! ¡Poné bien el pie ¡Te ahí! voy a dar para que tenga! ¡Poné bien el pie ahí! ¡Poné bien el pie antes de subir!
Y por supuesto Alberto Fernando Pochulu, que seguramente tampoco te sonará, porque es más conocido como Fernando Bravo. Nacido en San Pedro, el 20 de abril de 1944, es un reconocido presentador y locutor argentino. El primer programa radial de Fernando Bravo se transmitió a través de la emisora local propaladora APA en su ciudad natal, San Pedro, antes de 1965. Luego, continuó su trayectoria en varias radios importantes, como Radio Mitre y Radio Rivadavia, donde condujo programas como Alta Tensión y Siempre Rivadavia. Su gran trayectoria radial incluyen en Radio Belgrano, La Gallina Verde, en Radio Continental, Alta Tensión, Sábados ¿Qué tal?, Revista 5, Bravo Continental, en Radio Splendid, Alta Tensión, Si habremos bailado al ritmo de Alta Tensión, en Radio El Mundo, Un Mundo Mejor. Señoras y señores, el programa de Fernando Bravo, en Radio Mitre, La tarde del 80, Bravo por Mitre, en Radio Rivadavia, Siempre Rivadavia, Bravo es Rivadavia, en Radio Argentina, Todos hablan, en Radio del Plata, Para todos, Bienaventurados, Bravo 1030, Te espero a la vuelta, Aquí estamos, ¿Qué te parece?, en Radio La Red, Fernando Bravo y usted, ¿te parece poco? Una trayectoria brillante. Y así es, estamos volviendo a empezar. ¿Quién anidará, quién me dará una mano para mis sueños? ¿Y quién me dará una mano para comenzar a transitar este tiempo diferente, nuevo, distinto, en esta radio tan prestigiosa, en esta radio que tiene este caudal de audiencia que también te compromete a hacer el trabajo de todos los días de una manera especial? Estoy muy feliz. Las emociones se van acomodando de a poco y a veces uno la felicidad no la puede expresar en un minuto. Sí trataremos de expresarla a lo largo de estas 3 horas que quedan por delante y a lo largo de todo este tiempo que vamos a compartir a partir del día de hoy, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, en la sintonía de Radio Mitre. Y estoy contento y estoy feliz y espero que esta alegría que tengo la pueda expresar con el correr de los minutos y con el correr de los programas. Se lo decía recién a María Isabel, hace 50 años pisé esta radio, que estaba en otro lugar, en la calle Maipú 555, desde allí emitía Radio Mitre, y fue para mí un primer paso a esto que hoy soy, un comunicador de temas diferentes, de la actualidad, el deporte, el espectáculo, el arte. Los artistas siempre han tenido en mis propuestas un lugar y lo seguirán teniendo. Respeto mucho a los artistas de cualquier rubro, a los músicos, los actores, los guionistas, los trabajadores del mundo del cine, de la ficción, de la realidad. Todos ellos tendrán un lugarcito porque siento que es parte de nuestra vida cotidiana, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra formación. Así que con esa ayudita de mis amigos iremos también construyendo nuestro programa de cada día. Seguramente muchos oyentes me conocen por haberme acompañado en otras sintonías y seguramente hay muchos oyentes que son obviamente genuinos de esta sintonía que podrán comenzar a descubrir los pequeños lugarcitos, los pequeños refugios, los pequeños rinconcitos de esta propuesta radial que hoy inauguramos. Estoy muy feliz y a su vez estoy ansioso y a su vez, ¿por qué no decirlo? Estoy un poquito nervioso. Cuando uno se ponía nervioso, aunque la materia la sabía, pero cuando llegaba a la mesa examinadora se ponía un poquitito nervioso sabiendo que se le iba a tocar una bolilla que dominaba mejor que la otra. Relators, en la misma radio. También ha estado a cargo de programas como Relatores, El fútbol va con vos y Estación Piazzolla. Su actividad periodística comenzó en 1966 cuando, con 19 años, trabajó como relator y locutor en Radio del Plata, Uruguay.
En 1969 fue nombrado jefe de deportes de Radio del Plata. En enero de 1981 decidió abandonar Uruguay y radicarse en Argentina. Fue encarcelado y llevado por el régimen militar de su país 4 veces en el 76 y 77 a declarar a los cuarteles, hasta que finalmente la Asociación del Fútbol Uruguayo prohibiera la voz más popular de la radio en el país en el 78. Víctor Hugo Morales trabajó en Radio del Plata desde febrero hasta diciembre de 1981, para luego realizar el programa Sport 80 en Radio Mitre desde enero de 1982 hasta diciembre de 1985. En enero de 1986 fue nombrado director general de deportes en Radio del Plata, relatando la Copa Mundial de Fútbol de 1986 celebrada en México. En enero de 1987 llegó a Radio Continental, donde desarrolló una extensa labor periodística como director de deportes y relator. Compatibilizó esta tarea con la conducción de programas diarios de interés general, y con la producción y conducción de los programas El Polaco es Gardel, Con todo afecto, por deporte y competencia. En su tarea como relator de fútbol, se recuerda especialmente su narración del gol que le marcó Diego Maradona a la selección de Inglaterra el 22 de junio de 1986, conocido como el gol del siglo. Durante este relato nombró a Maradona como barrilete cósmico. Argentina 2, Inglaterra 0. Claro que, si no lo viviste, no lo vas a entender. El país paralizado por este mundial, y cuando Víctor Hugo Morales gritó este gol. A los argentinos se nos heló la sangre de la emoción, se te pararon todos los pelos del cuerpo y no porque seas futbolero, fue porque sos argentino disputando un gran duelo contra los ingleses. Acá te lo dejo. Realmente tenemos grandes maestros del micrófono, y de ellos se aprende día a día, porque a estos monstruos les corre un micrófono por las venas. Es obvio que para esto se estudia, para hacer programas profesionales como los que estamos enumerando acá. Y casi en la actualidad hablamos de los 80 tenemos varios conductores radiales que ganaron gran popularidad en Argentina, dejando una huella significativa en la industria de la radio. Entre ellos destacan figuras como Néstor Ibarra. Néstor Carlos Amadeo Ibarra nació en Puan, el 5 de noviembre de 1938 en Buenos Aires, y falleció el 3 de enero de 2005, fue un conductor de programas de radio y televisión y periodista argentino de importante trayectoria. En la década de 1960 debutó como comentarista en las transmisiones de fútbol de Radio Rivadavia, secundando a José María Muñoz. A partir de 1993 condujo el ciclo radial Hoy por Hoy en Radio Mitre, que fue premiado con el Martín Fierro en 3 oportunidades. En televisión condujo Con Ustedes, 1983 a 89, por Canal 13 primero y luego por Telefe. Por ese programa también recibió 2 Martín Fierro como mejor programa de interés general. También sobresalieron conductores de programas musicales como Enrique Alejandro Mancini. Enrique Alejandro Pedro Mancini, nacido en La Rioja, 17 de septiembre de 1931, fallece en Buenos Aires, 9 de julio de 2008, fue un periodista,
locutor de radio y presentador de televisión argentino. Debutó en 1951 en el entonces denominado Servicio Radiofónico Internacional Argentino, actualmente Radiodifusión Argentina al Exterior, RAE. El 17 de octubre, Eva Duarte de Perón, la Evita como la llamaba el pueblo, muy enferma dirige estas palabras. Acá también te la dejo, espero que no se te piante un lagrimón. Y también tenemos a Roberto Arévalo. Seguimos con Domingo Di Nubila. En la FM, nombres como Ari Paluch. Su nombre completo es Aarón Fabián Paluch, más conocido como Ari Paluch, nacido en Buenos Aires, 24 de abril de 1962. Es un presentador, periodista, productor de televisión, escritor y locutor argentino. Trabajó en medios más orientados a la música y a contenidos de interés general. Se volcó al periodismo político a partir de 1996, cuando Marcelo Tinelli lo convocó para llevar adelante la primera mañana de Radio 1. Su programa El Exprimidor, que conduce desde 1996, ha sido distinguido con 5 Martín Fierro, Premio Clarín, mención especial del Buenos Aires Herald y varios broadcasting. Y Eduardo de la Puente. Eduardo de la Puente nació en Buenos Aires, 7 de diciembre de 1963. Es un periodista argentino. Tras una larga carrera en periodismo gráfico, radial y televisivo, fue el conductor de la edición original de Caiga quien caiga, programa de la televisión abierta argentina. Estos últimos fueron referentes en la programación matutina de rock and pop. Bueno, pero la magia de la radio sigue intacta como en sus inicios y vigente día a día. ¿Sabes por qué? Porque ella te hace compañía, de noche y de día. Mientras vos haces las cosas de la casa, ella es la voz amiga. Si estás viajando en tu vehículo, ella es tu compañía. Con la radio vos tarareas esos temazos a que te gustan. A diferencia de la televisión, que ella requiere de toda tu atención y no podés hacer nada, con la radio hasta la podés escuchar en tu trabajo. Y ella no altera en nada tu tarea. ¿Eres de los que no puedes vivir sin escuchar la radio? ¿Se te hace raro ducharte sin esas canciones que tanto te gustan de fondo? ¿No aguantas el camino hasta el trabajo sin escuchar la voz de tu locutor favorito contándote qué está pasando en el mundo? Si a vos te pasa algo de todo esto, entonces la radio también corre por tus venas. Así que espero que este programa también te haya gustado y los espero en el próximo programa Recuerdo de Radios.